Bienvenidos a nuestra clase de Historia, Historia 1, que hoy vamos a compartir con ustedes para contarles qué es lo que hemos estado investigando y estudiando sobre la notación musical. La historia de la notación musical, cómo surge la notación musical en la historia, ¿sí? Para nosotros los músicos es algo tan habitual y cotidiano que tenemos casi por supuesto que la notación nace con la música, y no es así. La música por mucho tiempo fue transmitida de diversas maneras, hasta que se conformó la escritura que hoy todos conocemos y usamos. Es un poco lo que vamos a, entre nosotros y de una manera bastante, esperemos, amena para ustedes, es lo que les vamos a transmitir. Nos surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento el hombre comienza a escribir su producción musical? Si la grafía que utilizaban era la misma que utilizamos en la actualidad, si la relación del signo con el sonido fue siempre la misma, por ejemplo, entre otras preguntas, ¿sí? O sea, ¿a quién le debemos que hoy nos tengamos que sentar a estudiar una partitura, encima para los pianistas con dos claves diferentes, ¿sí? Y que veamos como algo tan elogioso que alguien tenga una lectura, por ejemplo, a primera vista, excelente o buena? Son todas las pequeñas cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, a ver, Susana, te paso una pregunta. ¿Cómo se transmitía la música antes de la existencia de la notación musical? Bueno, la música, antes de la notación que conocemos hoy, su transmisión pasó por diferentes momentos. Esto comienza en el tercer milenio antes de Cristo, cuando surge la escritura en Mesopotamia. Justamente allí es que se ve que en excavaciones descubren que hay inscripciones sobre cerámica que pertenecen a una poetisa música de ese tiempo, hija del rey Saigón, y gracias que los investigadores pudieron descifrar un himno, pero no lo descifraron de manera que se lo puedan repetir. Supieron que era un himno, que acompañaba la cadencia de la poesía, pero nada más. Y bueno, eso se sigue repitiendo en Egipto. También esta transmisión a los que cantaban los himnos, que siempre eran dedicados a los dioses, esa transmisión se hacía mediante las manos, los movimientos de las manos, que marcaban las ondulaciones de la melodía. Luego lleguemos a Grecia. Grecia se intenta ya con un criterio más científico poner nombre a las notas conforme al alfabeto griego. Y luego vamos a hablar de cuando llega a Roma con los cristianos primitivos que se reunían a cantar en las catacumbas y cantaban los salmos provenientes de David, entonaban los salmos y los himnos también, que eran nuevas creaciones de parte de algunos de ellos, bueno, pero la transmisión era puramente oral y auditiva, memorística. Y bueno, ahí es cuando aparecen también los cristianos, son aceptados como el cristianismo como religión de un emperador que se convierte al cristianismo romano, y allí comienza a procurar unificarse el canto en todas partes, porque ya no es el imperio romano, pero el imperio que sucede a este se expande y necesitan unificar. Para eso tenían que cantar todos igual. Y entonces ahí empieza a surgir un primer intento de notación, como la conocemos hoy. Mauricio, podés continuar vos hablando de canto gregoriano. Sí, Susana, muchas gracias. El canto gregoriano o canto llano es el canto oficial de la Iglesia Católica. Es uno de los cuerpos musicales más antiguos y más completos que nos han llegado hasta nuestros días, por el hecho de haber sido escrito y haber sido preservados a través de más de 13 siglos. Se le atribuye su creación a San Gregorio el Grande, Papa de la Iglesia, aunque sabemos igual que este no fue el trabajo de una persona sola, o sea, de este Papa, sino que fue el trabajo de un grupo de músicos que trabajaron bajo su pontificado. El canto gregoriano se creó y desarrolló paralelamente a la notación musical, y no solo sirvió para la unificación de la liturgia y para la enseñanza de la palabra de Dios, sino que ayudó a la unificación social y política del Sacro Imperio Romano Germánico.
Esto entonces me genera la siguiente pregunta para Alejandro, que sabe mucho del tema. ¿Cómo fue que toda esta música, esta cantidad de música que equivale a 85 horas de música continua, cómo pudo quedar esto por escrito y así mantenerse hasta el día de hoy? Te paso la pregunta, sí. Bueno, trato de contestarte. Mirá, los primeros signos usados se llamaban neumas. Es una cosa que viene del latín. Creo que tenemos una lámina por ahí. No sé si Elian tenía alguna lámina. Pero los neumas eran signos que acompañados, que estaban escritos sobre el texto, y el director los usaba dirigiendo al coro, de sacerdotes, de monjes generalmente, indicando las distintas alturas y los movimientos. O sea que los neumas, acá lo vemos, los neumas solamente mostraban un contorno melódico, pero nada más. O sea, la precisión de la nota no la tenían. Ya en el siglo X, en el siglo XI, se empiezan a poner las distintas alturas sobre una línea horizontal. En esa línea, que generalmente era un fa, un do, que son las dos notas de la escala que conocemos hoy, que están a un intervalo de semitono con su nota anterior, dan una referencia un poquito más precisa para arrancar el canto. Pero de todas formas yo me pregunto, y le pregunto a Florencia quizás, ¿no? ¿Cómo fueron evolucionando estos neumas para lograr una estructura más precisa? Florencia, ¿podés contarnos? Te paso acá la pregunta. Está agarrada. Bueno, toda esta evolución fue gracias a un monje benedictino llamado Guido d'Arezzo porque era de la ciudad de Arezzo, en Italia. Este monje en sí mismo, Guido, experimentó en carne propia la dificultad de poder cantar con precisión. Entonces se dedicó con mucho esmero a la práctica y estudio del canto y de la música. Esto lo llevó, esta dedicación con gran esmero, a aportar los elementos necesarios para a posteriori desarrollar la escritura. ¿Qué elementos concretamente aportó? Bueno, a las dos líneas ya existentes agregó dos líneas más y les designó un color y una letra. A una de las líneas les puso el color rojo y la designó como fa, y a otra de las líneas el color amarillo la designó como do. A estas dos líneas, les agregó dos líneas más, formando un tetragrama. Y este tetragrama de 4 líneas es el antecesor directo de nuestro pentagrama actual. Este tetragrama consistía en 4 líneas que estaban a una distancia de terceras. Por supuesto que todo esto ayudó entonces a definir de forma más precisa la altura, aunque el ritmo todavía seguía basado más en los acentos y ritmos naturales de la palabra. Pero todo esto me llena de información y de conocimiento, pero me siguen generando un montón de dudas y de preguntas sobre el tema. Y yo creo que acá hay un compañero que sabe bastante del tema, que se llama Elian. Entonces te pregunto, Elian, si está establecido ya el tetracordio en esta instancia, ¿cómo surgió, cómo nos podés contar que surgió el nombre de las notas musicales? Y en cuanto a la relación nota-altura, ¿es la misma que usamos hoy en día? Hola Florencia, te paso a responder. Bueno, determinado el espacio del tetracordio y la variedad de alturas que este permitía, lo que hizo el ya nombrado Guido d'Arezzo fue nombrar a cada uno de esos sonidos con un determinado nombre específico, ¿no? Esos nombres surgieron de la primera sílaba de cada verso del himno a San Juan Bautista. El texto dice: ut queant laxis re sonare fibris mi racestorum famuli tuorum solve polluti lavi reatum sancte Ioannes. Bueno, en un comienzo solo se había utilizado hasta el la del texto ese, y lo que era, bueno, la nota si no se utilizaba porque se buscaba evitar lo que era el tritono entre las notas si y fa. Posteriormente se incorpora y su nombre surge de las iniciales de Sancte Ioannes. Con el pasar del tiempo también se le cambia el nombre a la nota ut y se la renombra como do por una cuestión de fonética para el canto. Y a este sistema se lo conocía como sistema de solmización, que es lo que hoy conocemos como solfeo. En cuanto a si las notas tenían una altura fija, tiene que ver con el sistema de hexacordos que el mismo Guido creó,
Entonces, ¿qué era el sistema de hexacordos? Igual todavía lo tengo un poco confuso, creo que Carolina me podía ayudar con esto. Ahí te paso la pregunta. Acá la tengo y te puedo contestar. Los alumnos de Guido perfeccionaron el sistema de solmización que vos contaste, que estaba conformado por hexacordos. Había 3 hexacordos, 3 tipos de hexacordos. El natural, que empezaba en ut, re, mi, fa, sol, la. El hexacordo blando, que empezaba en fa y usaba el si bemol. Y el hexacordo duro, que empezaba en sol y usaba el si natural, que se escribía como una B cuadrada, y por eso de ahí viene el D cuadro. Todos los hexacordos, aunque eran diversas alturas de sonido, se llamaban con los mismos nombres: ut, re, mi, fa, sol, la. La escala básica descrita por los teóricos conformaban 20 sonidos diferentes, iban desde la primera línea de la clave de fa, que era el sol, hasta el último espacio de la clave de sol, que era el mi, y de ahí viene la palabra solmización. Esto se vería hoy. Cada una de estas redondas tiene un nombre para nosotros, pero en ese momento era solamente un hexacordo repetido 7 veces desde ese sol grave hasta el mi agudo. Por lo tanto, el do central, por ejemplo, podía llamarse sol, fa y ut, o el re, la, sol, re. Depende de a qué hexacordo pertenecía. Si bien esto fue un gran avance para la notación, no fue nada fácil enseñarlo, así que Guido empezó a pensar una manera más gráfica de enseñarlo porque los jóvenes que iban a entrar en los coros se les venía difícil. Entonces ahí me pregunto, ¿qué sistema aplicó para poder enseñar este sistema de hexacordos? Te paso la pregunta, Andrés. Ay, muchas gracias, Caro. Me encanta tu pelo, me atrevo a decirlo. Para responder a tu pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Hablemos de Guido. Guido no tuvo mejor idea que usar su mano y cada pliegue de sus articulaciones para ubicar los 20 sonidos de la gama con los 7 hexacordos que quedaban conformados en su interior. En general los cantos no excedían la distancia de la sexta, pero cuando esto pasaba, los diversos sonidos tomaban nombre del nuevo hexacordo. O sea, un mismo sonido podía ser cantado con diversos nombres. Por ejemplo, usando la mano guidoniana, tenemos el ut que empieza acá. Ut, re, mi, fa, sol, la. Después tenemos otro ut que empieza acá, en nuestro pulgarcito. Ut, re, mi, fa, sol, la. Y después tenemos otro más, que empieza acá, en el dedo mayor. Ut, re, mi, fa, sol, la. Bien. Entonces, utilizando la solmización, que es esto que hice recién, y la notación en el tetragrama, Guido se jactaba de poder formar en 1 o 2 años máximo a un cantante perfecto, en vez de los típicos 10 años o toda la vida que llevaba normalmente memorizar todas estas melodías. Así que, Paloma, si quieres decir algunas palabras para acompañarme, sos bienvenida. Gracias, Andrés, por darme el pie a seguir. A través de la solmización y gracias a los monjes y religiosos que han dedicado toda su vida a aprender y a copiar cada melodía, es que hoy podemos disfrutar del maravilloso legado que nos han dejado, que es el canto gregoriano. Es muy importante destacar que cada libro es una obra de arte en sí misma, ya que estaban finamente ornamentados con miniaturas y letras de oro y piedras preciosas. Ahora sí, Flor, podés terminar vos. Bueno, para completar nuestra experiencia, aunque no somos monjes, si bien últimamente parecemos de clausura, decidimos tomar la partitura del himno San Juan Bautista y hacer nuestra versión. Quisiera mostrarles cómo hubiera marcado un director usando la mano guidoniana para enseñarle a los cantantes. Es como si tuviéramos do, re, mi, fa, sol, la. Y esto se hubiera marcado de la siguiente forma. Do, re, fa, re, do, re, mi. Bueno,
Nuestra versión requerirá seguramente una gran imaginación de parte de ustedes y de la incomparable misericordia divina.
Die Engel Gottes weinen, so liebend sich trennen, wie wir leben können, o Betten ohne dich. Ein Fremdling alle Freuden, lev ich vor deinem Leiden. Und du, vielleicht auf ewig vergisst Luisa mich, vielleicht auf ewig vergisst sie mich. Ich kann sie nicht vergessen, dies Herz von ihr geschnitten, scheint seufzen mich so bitten, o Freud, gedenk an mich. Ach, dein will ich gedenken, bis sie ins Grab mich senken. Und du, vielleicht auf ewig vergisst Luisa mich, vielleicht auf ewig vergisst sie mich. Vergessen raubt die Stunden, was liebe Jahr verschwendet, wie eine Hand sich fettet, so wenden Herzen sich. Wenn Huldigungen, mein Bild der Erde drungen, o Gott, vielleicht auf ewig vergisst Luisa mich.
bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Ach, wie vergnügt mit so meine Hände, es richten deine lieben Hände mir die treuen Augen zu. Ach, wie vernicht mir so meine Hände, es richten deine lieben Hände mir die getreuen Augen zu. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Brahma
refrain. Verte saison, vous avez vu pour toujours. Tienez-moi plis les yeux bleus, et n'entends-plus les chants joyeux des oiseaux. Oh non, pardonne nos bonheurs. Oh, bien-aimé, tu t'en es étonné, et cette voix que revient les prétends. Oui, son retour avec toi, les gais soleils, les jours riants sont partis. Comme mon cœur, tout tes sons m'églacent, tout t'es flétri. Pour toujours. Ihr Menschen flieht da mütem ja, als ich zum ersten Mal ihn sah, da fühlt ich so was fühlt ich nie. Mir ward, ich weiß nicht wie, ich seufzte, zitterte und schien mich dort zu freuen, glaub ja, muss ein Zauberer sein. Führte mich in des Gesträuch, ich fand ihn fliehen und wollte ihn gleich, ersetzt mich. Sprach nur stimmig damit ich, die Augen starrten in die meinen, wurden klein, glaub ja, muss ein Zauberer sein. Im Brand drückt mich ein sein Herz, was wohl die Welt ein süßer Spaß. Ich schloss, ich atmete sehr schwer, da ganz im Blick die Mütter hier, was wollt, oh Gott, so mir so viel Zaubereien, aus mir zuletzt geworden sein. Ici va tout le lilas meurent, tout le chant des oiseaux de son cours. Je rêve aux étés qui demeurent toujours. Ici va les lèvres s'effleurent sans rien laisser de leur velours. Je rêve au baiser qui demeure toujours. Ici va tout le sang me pleurent, leurs amitiés ou leurs amours. Je rêve au couple qui demeure, au couple qui demeure, qui demeure.
Danza, danza fanciulla al mio cantar, danza, danza fanciulla gentile al mio cantar. Gira leggera sottile al suono dell'onde del mar. Senti il vago rumore dell'aura scherzosa che parla al cuore con languido suon, con languido suon, e che invita a danzar senza posa, senza posa, che invita a danzar. Danza, danza fanciulla gentile al mio cantare, al mio cantar. Danza, danza al mio cantar. She's watching by the poplars, Colinette with the sea blue eyes. She's watching and longing and waiting where the long white roadway lies, and the song stirs in the silence as the wind in the boughs above. She listens and starts and trembles. 'Tis the first little song of love. Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and the roads may be far apart, but there's one rose that dies not in Picardy. It is the rose that I keep in my heart. And the years fly on forever, till the shadows veil their skies. But he loves to hold her little hand and look in her sea blue eyes, and she sees the road by the poplars where they met in the bygone years. For the first little song of the roses is the last little song she hears. Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And
like